Desperté con un ruido extraño que venía del pasillo. Afuera, la madrugada todavía estaba envuelta en una penumbra azulada, y el viejo reloj digital en la mesita marcaba las 4:38. A mi lado, Marta dormía profundamente con la respiración tranquila y el cabello castaño claro extendido sobre la almohada. El colchón de muelles, colocado en el pequeño cuarto de la casa de su padre en Valencia, chirrió apenas cuando intenté incorporarme sin despertarla. Llevábamos semanas viviendo allí, mientras en nuestro piso cambiaban las tuberías oxidadas. La habitación donde dormíamos era diminuta, con paredes desconchadas y olor a humedad mezclado con jabón barato. Cada mañana me dolía la espalda por la cama incómoda, y el suelo de mosaico frío me arrancaba un escalofrío cada vez que ponía los pies descalzos. El ruido volvió a sonar, un golpecito metálico, como si una cuchara hubiera chocado contra el mármol de la cocina. Sentí la piel erizarse. Caminé por el pasillo cuidando que el parqué antiguo no delatara mis pasos, aunque cada tabla parecía gemir bajo mi peso. El silencio era tan intenso que incluso mi respiración parecía demasiado fuerte. Al abrir con cautela la puerta de la cocina, el resplandor de la farola de la calle se colaba entre las cortinas floreadas, revelando la silueta de Carmen, mi suegra. Estaba de pie frente al viejo frigorífico, que zumbaba con un ruido monótono. Su bata colorida se balanceaba con cada movimiento de sus caderas, y una pulsera con cuentas brillantes tintineaba en su muñeca. Sobre la mesa había un paquete de galletas abierto y una taza a medio usar. El suelo crujió bajo mi pie y ella se giró de golpe. La luz tenue iluminó su rostro untado con crema nocturna, sus labios pintados de un rosa apagado temblaron antes de soltar un susurro. ¿Qué haces despierto a estas horas, Alejandro? Su voz era más aguda de lo normal, casi infantil, y sus ojos me escrutaban con algo que no supe definir, sorpresa, enfado, o un reto. Sentí un nudo en la garganta. Me excusé balbuceando que quería un vaso de agua. Ella se acomodó el nudo del cinturón de su bata, que dejaba entrever el encaje gastado de una camisola, y dio un paso hacia mí. Sus pantuflas con pompón se arrastraron por el suelo de cerámica con un sonido inquietante. Ya que estás despierto, te preparo un té, dijo con una suavidad que no le conocía. Me tensé. Carmen nunca solía mostrar cariño. Siempre tenía un tono autoritario, quejándose de que los jóvenes vivíamos pegados al móvil y no sabíamos valorar el esfuerzo. Y sin embargo, aquella madrugada parecía otra persona. La tensión se espesaba en el aire como el vapor de un baño caliente. Su mirada se clavó en mí mientras estiraba la mano para alcanzar una lata de té del estante, nuestras miradas se cruzaron demasiado cerca, y vi en sus ojos un destello extraño, un brillo que me incomodó más que el propio ruido que me había despertado. De repente sonó el despertador en nuestra habitación. Marta se movía. Carmen se alisó rápidamente el cabello desordenado y me ordenó con un tono brusco y más familiar. Anda, ve a ducharte. Yo preparo algo de desayunar. Me retiré sin protestar, pero aquella imagen quedó tatuada en mi mente, su bata medio abierta, su perfume barato de flores, el reflejo frío de su pulsera. Esa noche algo había cambiado, aunque todavía no sabía qué. Cuando Marta me encontró en el pasillo con el cabello erizado y las manos sudorosas, me preguntó medio dormida. ¿Por qué tienes esa cara tan rara? Yo solo respondí que era por el calor sofocante. Pero en el fondo sabía que no era eso. Algo en Carmen me había perturbado, un detalle mínimo, una chispa que podía encender un incendio. El día entero en el almacén pasó como en un sueño brumoso. Las cajas de repuestos parecían pesar el doble, y las voces de los compañeros llegaban a mis oídos como si estuvieran detrás de una pared. La escena de la madrugada me perseguía sin tregua, la forma en que Carmen se había girado al escucharme, la manera nerviosa en que sujetaba la encimera, el brillo en sus ojos. Intentaba convencerme de que todo era imaginación, pero el recuerdo volvía una y otra vez, como un eco imposible de apagar. Cuando regresamos al anochecer, la casa estaba silenciosa.
Marta explicó que su madre estaba en una reunión de la comunidad de vecinos, discutiendo por enésima vez sobre la basura y el ascensor. Cenamos unas croquetas recalentadas, y ella me habló de los problemas de una compañera con el jefe. Yo asentía sin escuchar realmente. Mi mente estaba en la cocina de madrugada, en el armario que había crujido, en el olor floral de la crema de Carmen. Más tarde, en el cuarto diminuto, Marta se quedó dormida viendo una serie en el portátil. Yo permanecí despierto, mirando el techo manchado de humedad. A mitad de la noche sentí un leve roce en el hombro. Abrí los ojos y allí estaba Carmen inclinada sobre mí. Su cabello oscuro, normalmente recogido en un moño descuidado, caía libre sobre sus hombros. La bata, medio abierta, dejaba ver destellos de su camisón, y una fina cadena con un crucifijo brillaba en su cuello. «SHHH, no despiertes a Marta», susurró con una voz casi sofocada, muy cerca de mi oído. Sentí un calor subir por la piel cuando su mano se deslizó con decisión bajo la sábana. Mi cuerpo se tensó, dividido entre repulsión y una respuesta involuntaria que me traicionaba. Quise apartarla, murmuré algo incoherente, pero ella apretó un dedo contra mis labios, su uña pintada rozándome con un cosquilleo cortante. «Silencio, ¿o quieres que tu mujer se entere de cómo me mirabas esta mañana?» Su aliento llevaba un rastro a menta y vino barato. La sensación de su pulsera fría rozando mi piel me provocó un escalofrío. Mi respiración se agitó y la vergüenza me inundó con una fuerza insoportable. No supe cuánto duró aquel instante, pudo ser un minuto o una eternidad. Al final, Carmen se retiró, desapareciendo en la penumbra del pasillo como si nunca hubiera estado allí. Yo me quedé inmóvil, el corazón desbocado, con la frente cubierta de sudor. El olor de su perfume barato aún flotaba en la habitación. Giré la cabeza hacia Marta, dormía profundamente abrazando la almohada. Una oleada de culpa me golpeó en el pecho, mezclada con un miedo que no lograba definir. A la mañana siguiente Carmen se comportó como si nada hubiera pasado. Estaba en la cocina friendo churros en una sartén vieja, hablando de los vecinos como siempre, regañando a Marta por poner demasiado azúcar en el café. Cuando ella salió a contestar una llamada, Carmen me dejó discretamente un papel arrugado en la mano. Lo abrí bajo la mesa. En letras torcidas con su caligrafía nerviosa había escrito: «Esta noche a medianoche. Si no vienes, Marta sabrá todo». Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Levanté la mirada y ella me observaba con una sonrisa apenas perceptible, fría, casi victoriosa. Su mirada decía que la partida apenas comenzaba. Pasé el día entero con un peso en el pecho. En el almacén, cada caja que levantaba parecía aplastarme un poco más. Los gritos del encargado me llegaban como ecos lejanos, y mis compañeros notaban mi distracción. Intentaba repetirme que no debía darle importancia a esa nota, que todo era un juego retorcido de Carmen. Pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba su mano bajo la sábana, el frío de su pulsera contra mi piel y la sonrisa que me lanzó al entregarme el papel. Esa noche, cuando Marta se durmió abrazada a mi brazo, yo permanecí despierto, viendo los números rojos del reloj digital avanzar con crueldad. El calor de su cuerpo inocente a mi lado contrastaba con el frío miedo que me recorría. A medianoche exacta, la puerta del cuarto se abrió con suavidad. La silueta de Carmen apareció en el umbral, iluminada por el reflejo de la farola. Llevaba un vestido de satén color vino, con un cinturón que apenas sujetaba su figura. El escote no era atrevido, pero la tela ligera marcaba cada curva con provocación calculada. «Levántate», ordenó en un susurro. Mi cuerpo se negó a obedecer, pero mis pies terminaron siguiéndola hasta la sala. Allí había dejado encendida solo una lámpara baja, que proyectaba sombras alargadas en las paredes desconchadas. Sobre la mesa, un cenicero con restos de cigarrillos perfumaba el aire con un olor dulce y penetrante. Ella se sentó en la silla, cruzó las piernas envueltas en medias oscuras, y me miró con descaro. «Sabes que no tienes opción, Alejandro. O vienes,
Mañana Marta llorará. Su voz tenía un ritmo hipnótico. Yo me quedé de pie paralizado, mientras ella jugueteaba con un abanico rojo que sacó de un cajón, abriéndolo y cerrándolo con golpes secos. Esa mezcla de burla y amenaza me hizo sudar. En algún momento me di cuenta de que no solo era el miedo lo que me dominaba, había algo más, una atracción turbia que me avergonzaba aún más que la propia situación. Se levantó y se acercó despacio. Sus tacones de cuña sonaban en el suelo de mosaico como campanadas sordas. Rodeó mi cuello con la cadena de su crucifijo, haciéndola deslizarse por mi piel, y susurró. Te vi como me mirabas en la cocina. No intentes negarlo. Me quedé sin palabras. Ella no necesitaba más, su poder estaba en mi silencio, en la incapacidad de reaccionar. Por un instante casi deseé que Marta apareciera y pusiera fin a aquel juego macabro, pero el miedo a perderlo todo me ataba más fuerte que cualquier cadena. Carmen se apartó de golpe como si nada hubiera ocurrido. Tomó el abanico, lo dejó sobre la mesa y se encaminó a su habitación, dejándome solo con el corazón en llamas y las manos temblorosas. La lámpara baja seguía encendida, como testigo mudo de aquel pacto no dicho. Regresé al cuarto y me tumbé junto a Marta, que dormía profundamente. Observé sus párpados tranquilos, su respiración suave. Me sentí un traidor solo por haber salido de la cama. No concilié el sueño en toda la noche. Al amanecer, Carmen apareció en la cocina como siempre, con su bata colorida, preparando café con leche. Saludó con voz alegre, como si nada hubiera pasado, y hasta tarareaba una canción popular. Marta no sospechaba nada. Yo, en cambio, ya no podía mirarla a los ojos sin sentir que algo sucio se escondía detrás de cada sonrisa de su madre. Las semanas siguientes se convirtieron en un laberinto del que no podía escapar. De día todo parecía normal, el trabajo en el almacén, las conversaciones rutinarias con Marta sobre el avance del piso en obras, la elección de azulejos o el dilema de si comprar una lavadora nueva a crédito. Pero en mi cabeza solo existía una obsesión, el sonido de los pasos de Carmen en el pasillo, la amenaza escrita en aquel papel, su sonrisa torcida cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Por las noches el ritual se repetía. Marta se dormía a mi lado, agotada tras su jornada, y yo esperaba con el estómago encogido hasta que el reloj marcaba la medianoche. Entonces la sombra de Carmen aparecía, silenciosa, envuelta a veces en una bata de seda verde, otras en un camisón de encaje blanco que brillaba bajo la luz tenue. No hacía falta que hablara, su presencia lo decía todo. Me atrapaba con gestos simples, casi inocentes, la forma en que dejaba caer una sandalia al suelo, el sonido de su pulsera de cuentas al rozar mi piel, el roce intencionado de su abanico por mi cuello. Era un juego de poder en el que yo era la presa y ella, la cazadora. Mi cuerpo reaccionaba de forma que me avergonzaba, mientras mi mente gritaba que aquello era un error. El silencio se volvía cómplice y el miedo a perder a Marta me encadenaba aún más fuerte. En la mesa del comedor quedaban siempre pequeñas huellas de su control, una copa de vino medio vacía, un trozo de tela perfumada, incluso una servilleta con marcas de pintalabios que parecía dejar a propósito. Cuando al día siguiente Marta encontraba alguno de esos rastros, Carmen respondía con comentarios irónicos. «Ay, hija, anoche me puse a ordenar cajones y se me pasó la mano con el vino», decía con una naturalidad pasmosa. Yo la observaba en silencio, viendo cómo dominaba cada situación con la misma facilidad con la que se acomodaba el pelo o se abrochaba una pulsera. Marta nunca sospechaba nada. Si acaso me miraba preocupada por mis ojeras, preguntando si estaba enfermo o si necesitaba vacaciones. Yo sonreía débilmente inventando excusas sobre el calor o la presión en el trabajo. Una noche durante la cena, Carmen decidió elevar la tensión aún más. Mientras Marta hablaba sobre unos vecinos ruidosos, ella me miró fijamente y dijo con voz tranquila. «Alejandro, últimamente se te ve muy cansado. ¿No has pensado en cambiar de empleo? Tienes cara de fantasma». Marta asintió de inmediato,
reforzando el comentario. Es verdad, amor. Estás agotado. Quizás debas pedir unos días libres. Yo tragué saliva apenas probando la tortilla que había preparado. El sabor se me hizo metálico, como si estuviera masticando culpa. Me excusé diciendo que era solo falta de sueño y me levanté de la mesa con rapidez. Sentí la mirada de Carmen clavándose en mi espalda, penetrante y victoriosa, como si cada palabra suya fuera una cuerda más atada alrededor de mi cuello. El tiempo se volvió pesado. Cada día contaba las horas que faltaban para la medianoche, deseando que el piso nuevo quedara por fin habitable. Carmen parecía disfrutar prolongando mi tormento, a veces se acercaba más de lo normal al pasarme la sal, otras dejaba que su bata se abriera lo suficiente como para obligarme a apartar la vista. El juego era claro, y ella lo dominaba con la seguridad de quien sabe que tiene todas las cartas en la mano. Yo, mientras tanto, me iba consumiendo por dentro. El día del traslado llegó al fin. El piso en el barrio de Ruzafa ya estaba listo después de semanas de reparaciones, y yo contaba las horas para dejar aquella casa cargada de sombras. Marta estaba feliz, corría de un lado a otro con cajas de ropa y utensilios, mientras yo ayudaba a un vecino que nos prestó su furgoneta a cambio de unas cervezas y un jamón envasado. Todo parecía una fiesta improvisada, con risas, prisas y polvo en el aire. Pero dentro de mí no había alegría. Había miedo. Cada vez que caminaba por el pasillo con una caja en los brazos, sentía que los pasos de Carmen podían aparecer detrás. Cada crujido del parqué me recordaba esas noches en vela, cada mirada de ella en la mesa del comedor, cada nota escrita con su letra nerviosa. Carmen no salió a ayudar con la mudanza. Se quedó en el umbral de la cocina, observándonos en silencio con los brazos cruzados sobre el pecho. Llevaba la misma bata colorida que en aquella primera noche, el mismo brazalete barato que tintineaba como un recordatorio de todo lo vivido. Su mirada era fija, penetrante y su sonrisa apenas se dibujaba, helada y triunfante. Cuando por fin cargamos la última caja y Marta me llamó para subir al coche, me giré por instinto. Allí estaba ella apoyada en el marco de la puerta, con los labios pintados de un rojo intenso que nunca usaba de día. Me miró con calma, como quien sabe que no necesita hablar para dejar claro que el juego aún no había terminado. Ese gesto me heló la sangre. No dijo ni una palabra. Solo se llevó el dedo a los labios en un gesto lento como si me pidiera silencio eterno. Después, cerró la puerta con suavidad. Durante el trayecto hasta el nuevo piso, Marta me hablaba emocionada de los muebles que quería comprar, de los colores de las paredes y de lo bonito que sería empezar allí una nueva vida. Yo la escuchaba a medias, incapaz de sacarme de la cabeza la última imagen de Carmen. No era una despedida. Era una promesa muda. Esa noche, ya en la nueva casa, el silencio me pareció sospechoso. Cada sombra del pasillo me recordaba la silueta de Carmen. Cada chirrido de los muebles me sonaba al crujido del armario maldito. Me levanté varias veces a comprobar las cerraduras. No había nadie, claro. Pero el aroma floral de su crema aún parecía flotar en mis recuerdos, y el eco de su sonrisa seguía clavado en mi piel. Cerré los ojos junto a Marta, intentando dormir. Pero en mi mente el susurro de Carmen sonaba como un juramento: esto no termina aquí.